Seguimos con Contexto Global. Les doy la bienvenida a este espacio donde vamos a repasar los principales acontecimientos de la actualidad internacional. Aquí los titulares. La guerra entre Israel y Hezbollah en Líbano se intensifica. 28 libaneses murieron en las últimas 24 horas. Líbano registró 74 ataques aéreos y bombardeos de artillería. Uno de ellos impactó la estación de televisión Al Mayadeen, con sede en Beirut. Hezbollah afirma haber matado a más de 70 soldados israelíes. El Ministerio de Defensa de Turquía anunció que sus fuerzas atacaron más de 30 objetivos kurdos en el norte de Irak y Siria tras un atentado terrorista contra las principales instalaciones de la empresa aeroespacial en Ankara. El atentado dejó al menos 5 muertos y 22 heridos. Los transportistas peruanos realizaron su tercera huelga en menos de un mes. Exigen frenar el aumento de la delincuencia, en particular la extorsión. Se suspendieron clases para casi 2 millones de estudiantes, mientras Dina Boluarte prometió erradicar el crimen, aunque intentó desviar la responsabilidad, culpando a los migrantes de la criminalidad en el país. Vamos a comenzar en Líbano. El ejército israelí lanzó nuevos ataques contra Beirut que mataron al menos a 28 personas en las últimas horas. Uno de los ataques de la aviación israelí destruyó la sede del canal de televisión panárabe Al Mayadeen en la capital libanesa. Este medio es cercano editorialmente a Hezbollah. Por su parte, Hezbollah asegura haber disparado misiles de precisión y lanzado nuevos tipos de aviones no tripulados contra Israel. La organización afirma haber matado a más de 70 soldados israelíes, aunque no precisó detalles. Según las autoridades israelíes, al menos 20 de sus tropas han muerto desde que empezaron a invadir el sur del Líbano. Vamos a Turquía, donde 2 atacantes mataron al menos a 5 personas e hirieron a otras 22 en un ataque contra la sede del mayor fabricante industrial aeroespacial del país. Hasta el momento, el atentado no ha sido reivindicado. Sin embargo, el gobierno de Erdogan lo atribuyó inmediatamente al Partido de los Trabajadores del Kurdistán, este movimiento calificado de terrorista por Turquía y Estados Unidos, que está en insurgencia contra Ankara desde 1984. El informe lo tiene Maxime Poulinet. Disparos, una explosión y confusión. 2 atacantes mataron e hirieron a varias personas este miércoles en la sede de las industrias aeroespaciales turcas. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan condenó el ataque y aceptó las condolencias de Vladimir Putin en medio de la cumbre de los BRICS. Les agradezco especialmente sus condolencias. Tenemos 4 mártires, tenemos 14 heridos. Condenamos este atroz ataque terrorista. Deseo la misericordia de Dios para nuestros mártires. La OTAN, Estados Unidos y la Unión Europea también condenaron el atentado, un ataque calificado de terrorista por Ankara, que, sin embargo, no tuvo reivindicación inmediata. Pero el ministro del Interior, Ali Yerlikaya, declaró que las autoridades creen que el grupo militante del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, conocido como PKK, fue responsable del ataque. En comparación con anteriores atentados similares, tenemos la firme opinión de que se trata de la organización terrorista PKK, pero como he dicho, será seguro una vez que determinen las identidades de los atacantes, que anunciaremos con ustedes al público, nuestro santo pueblo. Los 2 atacantes murieron tras el atentado, según Yerlikaya, que añadió que 2 de los heridos se encuentran en estado crítico. En reacción casi inmediata, Turquía atacó objetivos del proscrito partido kurdo, bombardeando sus posiciones en el norte de Irak y el norte de Siria, según informó el Ministerio de Defensa. El PKK lleva librando una lucha insurgente contra el Estado turco desde 1984 y el líder del PKK, Abdullah Öcalan, está detenido en Turquía desde 1999. Perú vivió la tercera jornada de paro de transporte en apenas un mes en protesta por los altos índices de inseguridad y extorsión en el país. A la protesta se sumaron comerciantes y colegios. La presidenta Dina Boluarte prometió erradicar el crimen, aunque intentó desviar la responsabilidad culpando a los migrantes de la criminalidad en el país. Veamos.
Paro de transporte y jornada de protestas en Perú. Por tercera vez en un mes, cientos de transportistas se sumaron a un paro contra la inseguridad y la extorsión, al que también se unieron comerciantes que cerraron sus negocios y marcharon por las calles de Lima. La policía desplegó 13.000 agentes en las calles para resguardar distintos puntos de la capital, mientras que militares también custodiaron algunos de los 14 distritos de Lima. Sí, ahorita de verdad que tengo dificultad para poder llegar a mi centro de trabajo. Yo de verdad que nos mortifica bastante. Sé que la ciudadanía tenemos que apoyar quizás a la situación que está pasando, pero de verdad que en mi centro de labores no nos han dado esas facilidades, ¿no? Aunque el paro fue convocado por transportistas, se sumaron también colegios y hasta el gremio de la construcción. La mayoría de las tiendas en Gamarra, una de las principales zonas comerciales de Lima, permanecieron cerradas. Algunos pedían al gobierno que prohibiera el uso de armas de fuego. Nadie debe portar un arma, porque estos delincuentes no salen a asustarte, estos te salen a matar. Por eso, señora presidenta, dame el derecho a defenderme. No me mate, no me mate, no queremos armas. Quítenle las armas a estos desgraciados y cualquiera que porte 25 años de prisión. La presidenta Dina Boluarte, asediada por bajísimos índices de popularidad que llegaron al 4% esta semana y que ha intentado poner la culpa sobre los migrantes, dijo ayer que algunos de los sectores tenían agendas políticas. Vamos ahora a Ecuador. Tras casi 9 horas de sesión, la Asamblea Nacional de ese país no logró los votos necesarios para destituir a Mónica Palencia, la ministra del Interior. A la funcionaria se le inició un impeachment por supuesto incumplimiento de funciones ante la crisis de seguridad. Gustavo Ortega, nuestro corresponsal en Quito, nos amplía. Con la abstención de la bancada de derecha de Construye y las divisiones de los asambleístas independientes, la ministra de Interior de Gobierno de Daniel Noboa, Mónica Palencia, se salvó de la destitución y censura en medio de un juicio político que se extendió durante 9 horas en el Parlamento ecuatoriano y que llegó acompañada de otros ministros de gobierno y coidearios que se concentraron a las puertas del Parlamento desde tempranas horas del día de hoy. Las bancadas de oposición al gobierno de Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y Pachacuti votaron a favor de destituir a Mónica Palencia, alcanzando 77 de los 92 votos requeridos para censurar a la funcionaria. Mónica Palencia se le responsabiliza del incremento de la criminalidad en el país andino, de no existir un plan de seguridad del Estado, de la fuga de privados de libertad de las cárceles y de no presentar resultados positivos para reducir el número de muertes violentas en Ecuador. Pero la funcionaria sostuvo que sí existe una reducción del 27% de las muertes violentas de enero a octubre de 2024 y el mayor decomiso de drogas en el país. Desde el 17 de octubre, el Pleno del Parlamento decidió aprobar una resolución que recomendaba el enjuiciamiento de la ministra de Interior. Palencia sostuvo que los interpelantes del juicio político no lograron probar las acusaciones para destituirla en un juicio que calificó de manipulado. Por primera vez presentó un documento que identificó como el Plan Fénix, que es el plan de seguridad del Estado, al que él calificó de secreto. Y aseguró que el gobierno sí tiene una meta para reducir las muertes violentas de 45 de 39 homicidios por cada 100.000 habitantes para finales del año 2025 y buscarán afectar el financiamiento del crimen organizado y luchar contra el reclutamiento de adolescentes. El juicio político contra Mónica Palencia era considerado un ataque directo contra el gobierno de Daniel Noboa, quien suspendió un viaje internacional a Brasil para solidarizarse con la ministra. Ecuador se ha mantenido en medio de un conflicto armado interno que se ha extendido por más de 8 meses y ha aplicado al menos 7 estados de excepción. Sucede en medio de nuevos ataques con explosivos en la ciudad de Machala por riñas entre bandas delictivas y la captura de los líderes de las bandas de los Tiguerones en España, responsables del atentado al canal TC Televisión. En México, la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó la captura de Edwin Antonio Rubio, alias el Max o el Oso, tras un sangriento enfrentamiento entre fuerzas militares y civiles armados en el que murieron 19 supuestos miembros del cártel de Sinaloa. Se trata del enfrentamiento más mortífero en 7 semanas de guerra abierta entre las facciones leales a Ismael El Mayo Zambada y los Chapitos, porque se disputan el control del cartel. Las autoridades describieron al capturado como uno de los principales generadores de violencia de las últimas semanas. Y faltan menos de 2 semanas para las elecciones presidenciales en Estados Unidos y la carrera por la Casa Blanca se intensifica con explosivas declaraciones. El general retirado John Kelly, quien se desempeñó como secretario general de Trump durante su administración de 2016 a 2020, dio una entrevista al diario The New York Times en la que advirtió que los peligros que según él representa y afirmó que prefiere un enfoque dictatorial al de uno de gobierno. Esto luego de que a su vez el diario The Atlantic, citando fuentes anónimas, publicara un artículo en el que señala
que Trump había dicho que admiraba a Adolf Hitler porque, lo cito, dijo, se rodeaba de personas que seguían sus instrucciones. La campaña del expresidente Trump negó dichas afirmaciones, mientras que la candidata y vicepresidenta Kamala Harris abogó por la importancia del voto latino en estos comicios. Escuchemos. Esta elección y cómo votan los latinos pueden ayudar a allanar el camino hacia las soluciones. Donald Trump no va a impulsar un camino hacia la ciudadanía. No lo hizo en el pasado y no lo hará en el futuro. Conocemos a Donald Trump y cómo habla sobre la inmigración. Y por eso no puedo enfatizar más. El voto latino en esta elección es muy importante. Y sé muy bien que la gente de la que estamos hablando cree en nuestro país, ama nuestro país, está dedicada a su crecimiento, su prosperidad y la oportunidad que todos deberían tener para vivir con dignidad y la capacidad de ser tratados con respeto. Y ese no es el futuro de Donald Trump. Donald Trump está tratando de hacernos retroceder. Allí en Estados Unidos, un brote de E. coli vinculado con las hamburguesas McDonald's preocupa a las autoridades de salud y a los estadounidenses que son amantes de estos productos. Por el momento, una muerte ha sido relacionada con este caso, mientras que los intoxicados se cuentan por decenas. Las consecuencias económicas ya comienzan a conocerse y las acciones de la compañía cayeron en bolsa. Una hamburguesa que le costó la vida a una persona, que dejó a 10 en una cama de hospital y un gran señalado, McDonald's. El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos informó el martes de una alerta de seguridad alimentaria por un brote de E. coli vinculado con las hamburguesas cuarto de libra de la cadena de comida rápida. El presidente de la compañía no ha tenido más alternativa que dar explicaciones. Es importante señalar que las fechas de aparición de esta enfermedad se sitúan entre el 27 de septiembre y el 11 de octubre. Si ha habido productos contaminados en nuestra cadena de suministro, es muy probable que ya se hayan propagado por ella. Pero sin duda trabajaremos con el Centro de Control y Prevención de Enfermedades y cooperaremos con ellos en la investigación. Y tomaremos más datos y dejaremos que la ciencia siga siguiendo nuestras acciones. Lo importante hoy es que hemos tomado la acción para proteger al público estadounidense y promover la salud pública. Según la empresa de comida rápida, el brote puede estar relacionado con las cebollas en rodajas que se utilizaron para un solo producto y que fueron obtenidas por un único proveedor que presta servicios a 3 centros de distribución. Un fallo que la empresa admite puede haber afectado a 10 estados, siendo en Colorado y Nebraska los más damnificados. Las consecuencias del brote pueden resultar fatales. La infección por E. coli, productora de toxina Shiga, puede provocar una enfermedad grave denominada síndrome urémico hemolítico. Este síndrome puede provocar insuficiencia renal, problemas de salud permanentes e incluso la muerte. Tras el suceso, las acciones de la empresa cayeron casi un 7%. Y un raro manuscrito del Principito de Antoine de Saint-Exupéry con numerosas correcciones a mano del autor será puesto a la venta por 1,25 millones de dólares. Descrito como un tesoro literario, el manuscrito contiene la primera aparición conocida de una de las frases más emblemáticas del libro, aquella que dice: «Solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible a los ojos». Escrito en francés mientras el autor estaba exiliado en Nueva York durante la Segunda Guerra Mundial, este manuscrito es uno de los 3 ejemplares que se conservan aún. Además, incluye 2 bocetos originales del propio de Saint-Exupéry y un cheque destinado a la compra de un uniforme de las Fuerzas Aéreas Francesas que encargó antes de su fatídico regreso a la guerra, donde desapareció en 1944 durante un vuelo de reconocimiento sobre el mar Mediterráneo. Concluimos esta emisión, pero los invitamos a que continúen con más de la programación regular de France 24 en español. Hasta la próxima.